Lucio Aneo Séneca nació en el año 45 a.C. en la ciudad de Córdoba, situada en el sur de la península ibérica, dentro de la provincia romana de Hispania Baética. Córdoba no era un lugar aislado ni marginal, sino una ciudad estratégica, atravesada por el río Betis, hoy conocido como Guadalquivir, que conectaba el interior de Hispania con el mar Mediterráneo y con el corazón comercial del Imperio Romano. Esta ubicación geográfica convirtió a Córdoba en un punto de intercambio cultural, económico e intelectual, donde convivían tradiciones indígenas, herencias griegas y la estricta organización romana. Crecer en ese entorno permitió a Séneca familiarizarse desde temprano con la idea de que el mundo era amplio, diverso y gobernado por leyes que iban más allá de una sola ciudad o nación. Su familia pertenecía al orden ecuestre, una clase social que se situaba entre el pueblo común y la élite senatorial de Roma. Esto le otorgó una posición privilegiada, pero también una responsabilidad. Desde pequeño fue educado para pensar, hablar y comportarse como alguien destinado a ocupar un lugar relevante en la vida pública. Su padre, Lucio Aneo Séneca el Viejo, era un reconocido orador y escritor, profundamente influenciado por la tradición retórica romana, y entendía la palabra como una herramienta de poder, persuasión y dominio racional. En el hogar familiar, Séneca creció escuchando discursos, debates y reflexiones sobre justicia, moral y conducta humana, lo que moldeó su carácter observador y reflexivo incluso antes de comprender plenamente el mundo que lo rodeaba. Siendo aún joven, Séneca dejó Córdoba y emprendió el viaje hacia Roma, la capital del imperio, ubicada en la península itálica, a miles de kilómetros de su lugar de nacimiento. Este traslado no fue solo un cambio de residencia, sino una transformación total de su experiencia vital. Pasó de una ciudad provinciana, aunque próspera, a la urbe más grande, compleja y contradictoria del mundo antiguo. Roma era un centro de poder político, cultural y militar, donde convergían personas de todas las regiones del imperio, desde África del Norte hasta Asia Menor. En sus calles se mezclaban la grandeza arquitectónica, la ambición desmedida, la pobreza extrema y el lujo excesivo, una realidad que impactó profundamente en la sensibilidad de Séneca. En Roma, su educación se intensificó. Estudió retórica, filosofía y lógica, recorriendo escuelas y maestros de distintas corrientes filosóficas. Transitó por espacios de enseñanza, donde se discutían ideas sobre el sentido de la vida, la naturaleza del bien, el miedo a la muerte y el valor del tiempo, temas que más adelante se convertirían en el núcleo de su pensamiento. La ciudad misma se convirtió en su maestra. Observó cómo el poder corrompía a muchos, cómo el deseo de reconocimiento destruía la paz interior y cómo la mayoría de las personas vivía esclavizada por sus propias pasiones. Esta observación directa del comportamiento humano en el centro del imperio fue tan importante para su formación como cualquier libro o maestro. Durante estos años, Séneca comenzó a inclinarse de manera firme hacia el estoicismo, una doctrina que enseñaba que el ser humano no puede controlar los acontecimientos externos, pero sí su actitud frente a ellos. Vivir en Roma, rodeado de inestabilidad política, intrigas y cambios repentinos de fortuna, reforzó en él la idea de que la serenidad interior era el único refugio verdadero. Esta enseñanza resulta profundamente actual. Así como Roma era un mundo caótico y acelerado, la vida moderna también expone al individuo a presión constante, comparaciones sociales y ansiedad, y Séneca comenzó a comprender que la calma no se encuentra fuera, sino en el dominio de uno mismo. La geografía de su vida temprana, desde Hispania hasta Roma, desde una ciudad atravesada por un río hasta una metrópolis de piedra, ruido y poder, marcó su forma de pensar.
Séneca entendió que el lugar donde uno nace no define su destino, pero sí ofrece lecciones si se observa con atención. Aprendió a desplazarse, a adaptarse y a reflexionar, desarrollando una mirada amplia del mundo y de la condición humana. Esta primera etapa de su vida sentó las bases de una filosofía práctica, destinada no solo a sabios o gobernantes, sino a cualquier persona que, sin importar el lugar en el que viva, busque una vida más consciente, racional y libre del dominio de las emociones destructivas. Ya instalado plenamente en Roma, Séneca entró en una etapa decisiva de formación interior. No se limitó a aprender técnicas de discurso o a memorizar ideas ajenas, sino que comenzó a vivir la filosofía como un ejercicio cotidiano. Estudió con maestros estoicos que le enseñaron que la razón debía gobernar las pasiones, que la virtud era el único bien verdadero y que todo aquello que depende del azar, como la fama, el dinero o el poder, no podía garantizar una vida plena. Al mismo tiempo, se interesó por prácticas filosóficas concretas, como el examen diario de conciencia, la meditación sobre la muerte y la reflexión constante sobre el uso del tiempo, entendiendo que cada día perdido era una parte irrecuperable de la vida. Durante estos años, Séneca enfrentó problemas graves de salud, especialmente afecciones respiratorias que lo acompañaron durante largo tiempo y lo obligaron a convivir con la fragilidad física desde joven. Esta experiencia tuvo un impacto profundo en su carácter y en su pensamiento. Mientras muchos jóvenes se sentían invencibles, Séneca aprendió que el cuerpo es vulnerable y que la vida puede cambiar de un momento a otro. Esta conciencia temprana de la mortalidad lo llevó a valorar la serenidad, la paciencia y la aceptación, principios que hoy resultan especialmente relevantes en una época donde la enfermedad, la ansiedad y el agotamiento mental afectan a millones de personas que viven bajo presión constante. Lejos de hundirse en el miedo o la queja, Séneca transformó su debilidad física en una fuente de fortaleza interior. Comprendió que no siempre se puede elegir lo que sucede, pero sí la forma en que se responde. Este enfoque sigue siendo aplicable en la actualidad, cuando alguien pierde un empleo, enfrenta una enfermedad o atraviesa una crisis personal. La situación externa puede ser dura, pero la actitud interna determina si la experiencia destruye o fortalece al individuo. Para Séneca, la verdadera libertad no consistía en escapar del sufrimiento, sino en no permitir que éste dominara el espíritu. A medida que su pensamiento maduraba, comenzó a destacarse como orador y escritor, no solo por su elocuencia, sino por la profundidad moral de sus ideas. Sus discursos no buscaban impresionar, sino despertar reflexión. Advertía sobre los peligros del exceso, del apego a la riqueza y del deseo desmedido de reconocimiento, observando cómo muchos romanos vivían atrapados en una carrera interminable por aparentar éxito. Esta crítica resulta sorprendentemente actual, ya que hoy muchas personas miden su valor por la aprobación externa, la comparación constante o la acumulación material, olvidando el cuidado de su vida interior. En esta etapa, Séneca comenzó a consolidar una visión práctica del estoicismo. La filosofía no debía quedarse en las escuelas ni en los libros, sino manifestarse en la manera de hablar, de actuar y de relacionarse con los demás. Enseñaba que la calma no se alcanza evitando los problemas, sino entrenando la mente para no reaccionar con ira, miedo o desesperación. Del mismo modo que un atleta fortalece su cuerpo con disciplina diaria, Séneca sostenía que el carácter se fortalece enfrentando las dificultades con conciencia y razón, una enseñanza especialmente útil para la vida moderna, donde la rapidez y la sobreestimulación debilitan la atención y la paciencia.
Estos años de estudio, enfermedad y observación profunda del comportamiento humano moldearon a Séneca como pensador y como persona. Aprendió que el verdadero progreso no se mide por la velocidad con la que se asciende socialmente, sino por la profundidad con la que se comprende la vida. Sin buscar aún posiciones de poder, fue construyendo una base ética sólida que más adelante sería puesta a prueba en los escenarios más exigentes del imperio, donde sus ideas sobre virtud, control interior y responsabilidad moral serían confrontadas con la realidad política. Con el paso del tiempo, la reputación intelectual de Séneca comenzó a abrirle las puertas de la vida pública. Su dominio de la palabra, su claridad de pensamiento y su prestigio como hombre formado en la filosofía lo llevaron a ocupar cargos relevantes dentro de la estructura política romana. Fue nombrado senador y más adelante se convirtió en una figura influyente en los círculos de poder. Este ascenso no fue casual, sino el resultado de años de observación, disciplina intelectual y capacidad para comprender la naturaleza humana, virtudes altamente valoradas en un entorno donde el error podía costar la vida. Sin embargo, el contacto directo con el poder también expuso a Séneca a uno de los mayores dilemas de su vida: cómo vivir de acuerdo con la virtud en un sistema dominado por la ambición, la traición y el miedo. La política romana no era un espacio de ideales elevados, sino un terreno inestable donde la supervivencia dependía de la prudencia, el silencio oportuno y, en ocasiones, la renuncia a decir toda la verdad. Séneca comprendió que la filosofía no siempre puede aplicarse de manera pura cuando se actúa dentro de estructuras corruptas, y este conflicto interno marcó profundamente su pensamiento. Durante este periodo, fue acusado falsamente de conductas inmorales y como consecuencia sufrió el exilio. Fue enviado a la isla de Córcega, un territorio aislado, montañoso y distante del centro del poder imperial. El destierro significó una ruptura radical con la vida pública, el prestigio y la influencia que había alcanzado. Pasó de los salones de Roma al aislamiento, del reconocimiento al olvido. Esta experiencia de caída resulta fácilmente comparable con la vida actual, cuando una persona pierde de repente su posición, su reputación o su estabilidad, ya sea por una injusticia, un error o una circunstancia fuera de su control. Lejos de Roma, Séneca transformó el exilio en un espacio de reflexión profunda. En lugar de resentirse o caer en la desesperación, utilizó la soledad para escribir, pensar y fortalecer su vida interior. Comprendió que el destierro no podía arrebatarle aquello que realmente importaba: su capacidad de razonar, su carácter y su libertad interior. Esta enseñanza es especialmente relevante hoy, cuando muchas personas sienten que su valor depende exclusivamente de su estatus social, su trabajo o la aprobación externa, olvidando que la dignidad personal no puede ser confiscada por factores externos. En sus escritos de este periodo, Séneca reflexionó sobre la naturaleza del sufrimiento, afirmando que el dolor no reside tanto en los hechos como en la interpretación que hacemos de ellos. Explicaba que quien aprende a aceptar la realidad sin resistencia innecesaria reduce el sufrimiento y fortalece el espíritu. Esta idea tiene un eco claro en la vida contemporánea, donde gran parte del malestar proviene de luchar contra aquello que no se puede cambiar, en lugar de enfocar la energía en lo que sí depende de uno mismo. El exilio también le permitió observar con mayor claridad la fragilidad del poder. Aquello que parecía sólido y permanente en Roma se reveló como inestable y efímero. Séneca aprendió que la fortuna eleva y derriba sin previo aviso, y que quien deposita su identidad en cargos, títulos o reconocimiento vive en constante inseguridad. Esta lección atraviesa los siglos y se manifiesta hoy
en la volatilidad del éxito profesional, la fama digital o la riqueza material, recordándonos que nada externo garantiza estabilidad duradera. Esta etapa de ascenso, caída y reflexión consolidó en Séneca una convicción profunda. La filosofía no elimina los golpes de la vida, pero enseña a soportarlos con dignidad. El poder, comprendió, no reside en dominar a otros, sino en gobernarse a uno mismo incluso cuando todo parece perdido. Con esta comprensión, Séneca se preparó, sin saberlo, para regresar al centro del imperio y enfrentar el desafío más complejo de su vida: convivir nuevamente con el poder, esta vez aún más cerca del trono. Tras años de aislamiento, Séneca fue llamado de regreso a Roma. El exilio llegó a su fin no por un cambio en su carácter, sino por un cambio en las circunstancias políticas. Su retorno no significó simplemente volver a la ciudad, sino reingresar al núcleo más delicado y peligroso del poder imperial. Fue designado como tutor y guía intelectual de un joven que estaba destinado a convertirse en emperador, Nerón. A partir de ese momento, la vida de Séneca quedó ligada de manera directa al destino del imperio, situándolo en una posición donde cada decisión tenía consecuencias profundas. Durante los primeros años del gobierno de Nerón, Séneca intentó ejercer una influencia moderadora. Buscó inculcarle principios de autocontrol, clemencia y responsabilidad, convencido de que el poder sin dominio interior conduce inevitablemente al abuso. En esta etapa, el imperio experimentó un periodo de relativa estabilidad, lo que llevó a muchos a creer que la filosofía podía, al menos por un tiempo, convivir con el poder absoluto. Este momento refleja una situación muy reconocible hoy. Cuando alguien con valores entra en una estructura de gran influencia con la esperanza de transformarla desde dentro. Sin embargo, Séneca pronto comprendió que el poder prolongado tiende a debilitar la razón y a alimentar los impulsos más oscuros. A medida que Nerón crecía en autoridad, también crecía su desconfianza, su crueldad y su necesidad de control. Séneca se encontró atrapado en una contradicción profunda: permanecer cerca del poder para intentar limitar el daño, o retirarse y preservar su coherencia moral. Este conflicto interno no es ajeno al mundo actual, donde muchas personas trabajan en entornos que contradicen sus valores y deben decidir entre adaptarse, resistir en silencio o apartarse. En este período, Séneca acumuló una gran fortuna, algo que generó críticas y cuestionamientos sobre la coherencia entre su filosofía y su modo de vida. Lejos de ignorar esta tensión, él mismo reflexionó sobre ella, afirmando que la riqueza no es un mal en sí misma, sino el apego a ella. Sostenía que se puede poseer sin ser poseído, una idea que sigue siendo relevante en una sociedad donde el consumo y el estatus definen la identidad de muchas personas. El problema, según Séneca, no es tener, sino depender emocionalmente de lo que se tiene. Con el paso del tiempo, la influencia de Séneca sobre el emperador fue disminuyendo. Sus consejos comenzaron a ser ignorados y su presencia se volvió incómoda para un poder que ya no deseaba límites. Ante esta situación, Séneca intentó retirarse gradualmente de la vida política, buscando recuperar una existencia más simple y dedicada a la reflexión filosófica. Este gesto revela una enseñanza clave. Saber retirarse a tiempo también es una forma de sabiduría, algo que hoy se aplica cuando alguien decide abandonar una carrera, una relación o un estilo de vida que ya no está alineado con sus principios. El regreso a Roma y la cercanía con el poder supremo mostraron a Séneca la dificultad de vivir la filosofía en condiciones extremas. No todos los conflictos se resuelven con ideas puras, y no siempre es posible actuar sin concesiones. Aún así, esta etapa
fortaleció su convicción de que la verdadera libertad no depende del cargo que se ocupa, sino de la capacidad de mantener la integridad interior, incluso cuando el entorno empuja en la dirección contraria. Cuando Séneca comenzó a apartarse de la vida pública, no lo hizo movido por cobardía ni resignación, sino por una comprensión lúcida de los límites del poder y de la fragilidad de la influencia humana. Su retiro no fue inmediato ni absoluto, sino progresivo, casi silencioso, como quien se aleja de una tormenta sabiendo que permanecer en ella ya no aporta ningún bien. A medida que se distanciaba de la corte, también se acercaba con mayor profundidad a sí mismo. Esta etapa marcó el punto más alto de su madurez filosófica. Liberado en gran medida de las obligaciones políticas, Séneca dedicó su tiempo a escribir, reflexionar y enseñar a través de sus textos. Fue en este período cuando desarrolló con mayor claridad su filosofía moral, enfocada en el uso del tiempo, la serenidad del espíritu y la preparación constante para la muerte. Comprendió que la mayoría de las personas no vive realmente, sino que se distrae, se dispersa y posterga lo esencial. Advertía que muchos se quejan de la falta de tiempo, cuando en realidad lo desperdician en preocupaciones inútiles, deseos ajenos y ocupaciones que no aportan sentido. Esta reflexión resulta profundamente actual en una época dominada por la prisa, la sobreinformación y la constante distracción. Séneca enseñaba que retirarse no significa huir del mundo, sino recuperar el gobierno de uno mismo. Defendía una vida sencilla, no por desprecio a la comodidad, sino porque el exceso debilita el carácter y vuelve al individuo dependiente de circunstancias externas. Comparaba la mente humana con un terreno que, si se sobrecarga, deja de producir frutos. En términos modernos, su mensaje podría aplicarse a quienes viven saturados de compromisos, consumo y expectativas externas, olvidando la importancia del silencio, la reflexión y el descanso consciente. En esta etapa, reflexionó profundamente sobre la muerte, no como un evento trágico, sino como una parte natural de la vida. Sostenía que temer la muerte es, en realidad, temer haber vivido mal. Para Séneca, quien ha vivido con coherencia, moderación y conciencia, no pierde nada al morir, porque ya ha cumplido con lo esencial. Esta idea sigue siendo relevante hoy, cuando muchas personas viven con miedo constante al futuro, evitando pensar en la finitud, cuando en realidad aceptar la muerte puede ayudar a vivir con mayor autenticidad y urgencia moral. También insistía en la importancia de la amistad verdadera, entendida no como conveniencia ni utilidad, sino como un vínculo basado en la virtud y la sinceridad. Advertía que rodearse de personas superficiales o movidas solo por interés debilita el carácter, mientras que la compañía de personas íntegras fortalece el alma. En la vida actual, donde las relaciones suelen medirse por visibilidad o beneficio, Séneca recordaba que una sola amistad auténtica vale más que muchas conexiones vacías. A pesar de su retiro, Séneca era consciente de que su posición seguía siendo vulnerable. Vivía bajo la sombra de un poder impredecible, sabiendo que la sospecha y el miedo podían volverse contra él en cualquier momento. Lejos de angustiarse, utilizó esa incertidumbre como un ejercicio filosófico constante. Practicaba la idea de que cada día debía vivirse como una vida completa, sin apego al mañana. Esta enseñanza resuena con fuerza en el presente, donde la incertidumbre económica, social o personal genera ansiedad, y donde aprender a vivir plenamente el presente se convierte en una forma de resistencia interior. En esta última etapa de relativa calma, Séneca alcanzó una claridad excepcional. Entendió que la filosofía no existe para protegernos del destino, sino para prepararnos para aceptarlo con dignidad.
La vida, afirmaba, no se mide por su duración, sino por su profundidad. Con esta convicción se fue preparando interiormente para el desenlace final, no con desesperación, sino con una serenidad construida a lo largo de toda una vida de reflexión, disciplina y coherencia moral. En los últimos días de su vida, Séneca ya no se hacía ilusiones sobre su destino. Había aprendido, a lo largo de décadas de reflexión y experiencia, que el poder absoluto rara vez tolera la independencia interior. Vivía retirado, pero no escondido, en calma, pero no ingenuo. Cada día lo asumía como un regalo completo, sin promesas hacia el mañana. Esta actitud, lejos de ser pesimista, era una expresión profunda de libertad. Quien no se aferra al futuro no puede ser chantajeado por él. Esta idea resuena con fuerza en la vida actual, donde muchas personas viven postergando la vida real para un futuro incierto que nunca llega. Cuando recibió la orden de poner fin a su vida, Séneca no se sorprendió. Tampoco se indignó. Aceptó el mensaje como la confirmación de algo que siempre supo. Ninguna posición externa es segura y ningún poder humano es permanente. Lo verdaderamente extraordinario no fue la orden en sí, sino la forma en que la recibió. No hubo gritos, súplicas ni intentos de huida. Hubo reflexión, coherencia y una calma que solo puede surgir de una vida examinada. En ese momento final, Séneca no estaba improvisando. Estaba poniendo en práctica todo lo que había enseñado. Rodeado de quienes lo amaban, habló con una serenidad que contrastaba con la gravedad de la situación. No negó el dolor ni minimizó la pérdida, pero explicó que el sufrimiento innecesario nace del apego y del miedo. Recordó que la muerte no es un mal, sino una ley natural que nos iguala a todos. Esta escena resulta profundamente conmovedora porque revela algo esencial. La filosofía, cuando se vive de verdad, se convierte en una forma de consuelo real, no en una teoría abstracta. Hoy, cuando muchas personas enfrentan pérdidas, rupturas o finales inevitables, la actitud de Séneca ofrece un modelo de presencia consciente y dignidad emocional. El proceso de su muerte fue lento y exigente, pero incluso en ese tránsito mantuvo la claridad mental. Cada gesto, cada palabra fue una afirmación silenciosa de su pensamiento. No buscó dejar una imagen heroica, ni provocar admiración, sino actuar con coherencia hasta el último aliento. En una cultura contemporánea obsesionada con la imagen, la validación y el espectáculo, el silencio digno de Séneca se presenta como una forma radical de autenticidad, pero su muerte no debe entenderse como un acto de derrota. Para Séneca, morir en paz consigo mismo era una victoria sobre el miedo, la mayor de las esclavitudes humanas. Enseñó que no es libre quien vive muchos años, sino quien vive sin temor constante a perderlo todo. Esta enseñanza tiene una fuerza especial hoy, cuando el miedo a fracasar, a envejecer o a perder estatus condiciona la vida de millones de personas, llevándolas a sacrificar su bienestar interior por seguridad externa. Tras su muerte, su pensamiento comenzó a circular con más fuerza que nunca. Sus escritos se convirtieron en compañía para generaciones que jamás conocerían Roma ni el Imperio. Sus palabras hablaron a personas que vivían bajo otras formas de poder, otras presiones y otros miedos, pero con las mismas inquietudes esenciales: cómo vivir bien, cómo soportar la adversidad y cómo enfrentar la muerte sin desesperación. La permanencia de su obra demuestra que las ideas nacidas de la experiencia humana profunda trascienden cualquier época. Séneca dejó una enseñanza incómoda pero liberadora. No somos infelices por lo que nos sucede, sino por cómo interpretamos lo que nos sucede. El destino puede quitarnos bienes, salud o reconocimiento, pero no puede arrebatarnos la facultad de juzgar, aceptar y responder con dignidad. Esta idea
sigue siendo una herramienta poderosa para la vida moderna, donde la sensación de falta de control genera ansiedad crónica y agotamiento emocional. Más allá de su tiempo, Séneca no ofrece promesas de felicidad permanente ni fórmulas mágicas para evitar el dolor. Ofrece algo más honesto: preparación. Preparación para perder, para fracasar, para enfermar, para morir. Y en esa preparación, paradójicamente, se encuentra la libertad. Porque quien acepta la fragilidad de la vida, deja de vivir con miedo y comienza a vivir con conciencia. Este mensaje resulta profundamente transformador en una sociedad que evita el silencio, la introspección y la confrontación con lo inevitable. Así, la vida de Séneca se cierra no como una tragedia, sino como una lección completa. Nació en una provincia lejana del imperio y murió bajo el peso del poder central, pero en ningún momento permitió que eso definiera su esencia. Fue testigo del esplendor y la decadencia, de la gloria y el destierro, del privilegio y la amenaza constante, y aún así sostuvo que la única posesión verdaderamente segura es un espíritu entrenado en la razón. Séneca no nos enseña a escapar del mundo, sino a habitarlo sin ser devorados por él. No nos invita a negar el dolor, sino a enfrentarlo con lucidez. No promete tranquilidad eterna, pero muestra un camino hacia una paz profunda, nacida de la coherencia interior. Por eso su voz sigue viva, porque mientras exista miedo al futuro, angustia por el tiempo perdido y resistencia a aceptar lo inevitable, Séneca seguirá siendo necesario.